Bienvenidos a otro episodio de La Posta Financiera. Nos encontramos una vez más con mi colega Andy Mirra y hoy con un invitado especial en el contexto del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Vamos a hablar hoy de salud mental y finanzas, dos temas que nos parece que están súper relacionados y que la persona que va a venir a hablar hoy con nosotros de este tema nos va a saber orientar mejor. Vamos a preguntarles primero a nuestros escuchas si consideran que el estado de ánimo influye en la forma en que consumen o cómo golpea sus finanzas. Me parece que es un tema súper sensible, así que los que quieran comentar cómo se están sintiendo con eso son bienvenidos a hacerlo en nuestro canal de YouTube o en Spotify. Y ahora, sin más preámbulo, les voy a dar la bienvenida a quienes me acompañan hoy. ¿Cómo le va, Andy? Buen día, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, depende. Depende de cuando nos estén escuchando. Y vamos a darle una cálida bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Carla Gibelino, médica psiquiatra. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Andy, Angie, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Tengo que decir. Así es, así es. Así saludamos acá, como un The Truman Show. Depende de cuando nos estén escuchando, en realidad, porque la gente que sigue este podcast por ahí lo escucha en el auto, yendo a trabajar, yendo a la universidad, en cualquier contexto, entonces siempre les damos una bienvenida para el momento en que escuchen. No sé si querés contarnos un poco primero, porque no te presentamos en forma apropiada sobre tu formación. Bueno, yo soy médica y después soy especialista en psiquiatría. Pues hice algunas otras cositas, soy médica legista, profesora universitaria, que bueno, nada, pero creo que me invitaron porque soy psiquiatra. Y además tengo formación en psicoanálisis y bueno, y atiendo a mis pacientes y trabajo en un hospital del gobierno de la ciudad como psiquiatra. Pero creo que con eso. Un gusto que compartas este ratito con nosotros y nos cuentes desde tu punto de vista cómo están relacionadas las finanzas con la salud mental y qué cosas por ahí podés traer a este podcast desde tu experiencia en el consultorio, por ahí, o desde tu experiencia en la psiquiatría. Sí, bueno, vamos a hablar de temas, como dijiste, sensibles, porque es algo muy humano, las finanzas y las Exactamente. emociones. ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto hablar de dinero y de emociones al mismo tiempo? ¿De dónde sale eso? Yo creo que ese es un tema tabú, porque nos expone, porque hablar de que estoy triste o mostrarle al otro, el problema siempre es el otro, digamos, ¿no? Pero mostrarnos es complejo porque no vamos a ver o no vamos a saber qué mirada tiene el otro de nosotros cuando hablemos de lo que nos está pasando, con las finanzas o con las emociones, por ejemplo. Porque si estoy feliz, hoy me va a envidiar. Si estoy triste, no sé si me está entendiendo. Y con el tema del dinero me parece que también tiene que ver. Hay muchísimos trabajos sobre el dinero y lo que significa el dinero para las personas, pero digamos, a la superficie es como, bueno, ¿cómo voy a decir que gano tanto frente a otra persona que gana menos o gana más? Siempre, porque es lo comparativo, ¿no? Siempre nos estamos comparando y viendo cómo nos mira el otro. Y es complejo. Y uno no quiere verse vulnerable. No, me imagino. Sí. En Argentina es un tema complicado. ¿Cómo lo ves, Andy? Bueno, en Argentina en particular, no sé en el resto del mundo, me imagino que debe ser muy similar porque la psicología humana es bastante similar en este sentido. Pero sí, es complicado a veces abrirse, aún con personas cercanas, ¿no? Contar que uno está preocupado por, ya sea por pérdida de trabajo, que es algo que puede suceder, pero también con deudas. Y en muchos casos eh, uno se lo suele guardar, ¿no? Y no expresarlo aún con la gente cercana y eso puede llevar a ansiedad, a empezar a dormir mal. Bueno, vos nos dirás un poco más, que sos la especialista, pero Sí. que es algo que cualquiera de nosotros ha visto alguna vez
digo, en la vida de una persona que la ves muy preocupada por el dinero y dicen que el dinero no trae felicidad, pero por ahí te puede traer un poco menos de ansiedad, un poco de calma, ¿no? De estar tranquilo, sobre Pero todo... ¿cómo ayuda, dice la canción? ¿Cómo? Mi abuela decía Pero la ¿cómo felicidad. ayuda? Mi abuela decía la felicidad, el dinero no trae la felicidad, la, te la compra, No te la compro. Bueno, te la sí. compra, la trae hecha, digamos, ¿no? Pero, a ver, si bien no es tan así, porque puedes tener mucho dinero y, estar pasándola mal, digo, no, nada que La ver. famosa jaula de oro. Exactamente. Eh, y bueno, nada, puedo seguir hablando de qué significa eso y de dónde viene eso. Coincido con vos, Andy, en respecto de, bueno, que los argentinos particularmente no somos de hablar de dinero, creo que en este último tiempo y en determinados nichos se está haciendo educación financiera y demás, porque quizás en Estados Unidos, tengo gente conocida que hablar de inversiones, pero una cosa es hablar de las inversiones que tenés y demás, y otra cosa es hablar de dinero, porque el dinero tiene muchos más significados. Tiene que ver con las deudas, con lo que vos haces con eso, con, eh, con los logros, con las posibilidades. Y creo que, ¿por qué no hablamos? Y porque nos tenemos que exponer. Sí, Es así. y también veo mucho esto de el tema de, nosotros ya hemos hablado de las redes sociales acá en cuanto al dinero, pero por ahí me interesa un poco desde el lado psicológico también, esto de, porque quizás antes uno vivía en un barrio y por ahí la gente que vivía alrededor tuyo, digo, estabas en el mismo barrio, puede ser que alguno ganara un poquito más, un poquito menos, pero medianamente, digamos, estabas en un barrio de cierta clase social, entonces más o menos estaba todo alineado. Hoy por hoy uno abre Instagram, por ejemplo, y todo el tiempo es, mira lo que tengo, mira lo que me compré, mira el auto que tengo, la fotito, que me voy acá, que me voy allá. Eh, y eso creo que también ha generado todo un tema de querer llegar ahí, ¿no? Y bueno, en muchos casos empezar a entrar en una situación de endeudamiento o no de endeudamiento, pero también puede ser de ansiedad o De de frustración, más que frustración, nada, esa es la porque eso palabra. que tiene el otro yo no lo puedo tener. Ujú. Y estoy mirando y además es el consumo, y esto es muy recurrente y, digamos, esto se está viendo donde, bueno, el consumo de las redes es todo el tiempo te bombardean con eso que vos eh, tenés que tener para ser feliz, ¿no? Y entonces vos decías, bueno, antes nosotros vivíamos en un barrio, bueno, pero salías y las casas eran las casas, ¿no? Y la bicicleta era la bicicleta, y la bicicleta era para salir a andar en bicicleta, no importa. Podía ser una bicicleta más linda, una bicicleta mejor, pero hoy si sos joven y no viajaste por lo menos, no conoces 4 países en el mundo, no perteneces. Entonces, eso te lleva a frustración y la necesidad, y si tengo 2 pesos, bueno, voy a usarlo en eso que yo creo que necesito. Eh, y Sí, no es es como tan una así, es lo que te dismorfia dicen que te financiera. necesitas. Exacto. Vos necesitas un auto nuevo, vos necesitas un café para ir a la universidad con tu tacita de café. ¿No? Y son imposiciones externas eh, que están pensadas para tenerte presa, ¿no? De eso. Son parte del marketing La nueva también. esclavitud, decimos hoy. La nueva esclavitud. Bien. Y vos en tu atención, vos ves, te suele comentar la Sí. gente temas de dinero o es algo que o lleva Mira, tiempo? respecto de eso, depende mucho de la consulta. Muchos pacientes vienen a la consulta por temas de dinero.
pero no específicamente por temas de dinero. Es como que su vida está toda hecha un desastre y forma parte, pero no es lo primero que nombran. Y otra de las cosas, me quedé en la pregunta anterior si era difícil hablar de las emociones y el dinero, y en general, cuando vienen a una consulta, si bien los psiquiatras somos como los malos de la película, porque no los malos, pero es como que ir a un psiquiatra es de locos y ir a un psicólogo es porque también Cool. es de loco, ahora por Ahora lo es menos cool ir se al visual, psicólogo. claro, es Ahora es cool. cool ir a terapia. En determinados ámbitos, en algunos todavía sigue siendo terrible, pero bueno. Pero imagínate, si ya vas a un psiquiatra es porque necesitas medicación. Pero bueno, no siempre es así. Pero cuando vienen y empiezan a hablar de las emociones y empiezan a ser escuchados por un profesional, y no digo que es la única manera, ¿no? Porque la salud mental tiene que ver con que vos tengas un psicólogo o un psiquiatra al lado tuyo, eh, pero cuando empiezan a ser escuchados, dicen, bueno, yo vengo acá y usted me escucha diferente a lo que me escuchan los demás. Eh, Esto habla de, bueno, para abrirse uno necesita un espacio seguro, porque uno no quiere hablar con el amigo, no sé si con el amigo, un buen amigo está buenísimo tener, porque vos vas a poder decirle, che, ¿sabes qué? Compré, no sé cómo cuernos salir de este quilombo. Y tu amigo te va a decir, uy, no sé, qué sé yo. Sí, a mí me pasó, mira, yo hice esto, o escuchá Lake Up Group que a mí me sirvió, o empecé a escuchar este podcast, o eso es una escucha contenedora, ¿no? Que te contiene, te escucha y piensa con vos qué podés hacer. Otra cosa es, uy, boludo, no me podés contar esto, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque te tira todo el quilombo a vos. Y decís, y lo conté y me expuse, y la verdad que no estuvo tan bueno. Con las emociones pasa lo mismo. No, estoy triste, mira, no sé qué me pasa. Dale, ponete las pilas. Esto en un depresivo es lo peor que le puedes decir. Porque es Me como, imagino. yo ya sé que estoy triste y te estoy contando esto porque o lo quiero compartir, y ya compartir es un montón, o no sé qué hacer. Y no necesariamente uno le tiene que decir lo que tiene que hacer, pero si encima le decís, no, bueno, dale, ponete las pilas que no podés estar triste porque se te murió el perro. ¿Y qué? Estoy triste porque se me murió el perro, no sé, digo cualquier cosa, ¿no? Pero, y si se te muere el perro, está bueno, a ver, estás re triste porque se te murió tu perro, pero no le puedes decir, bueno, era un perro, después te compra otro. Es terrible que te digan eso. Lo mismo ¿Vos pasa con la ves, plata. vos ves eso como una relación entre problemas emocionales entonces y dificultades? O sea, ¿empezás con un problema emocional y terminás en dificultades económicas? O sea, al revés muchas veces, tenés mucho lío financiero y de repente terminás con algún trastorno Las de dos. salud. Digamos, es recíproco. Es recíproco, a ver, porque los seres humanos somos todo. A ver, sí, y esto voy a dar un ejemplo. Hay un trastorno que se llama bipolar, hoy se usa mucho, ay, soy bipolar, porque ayer estaba triste y hoy estoy contento. Eso no es ser bipolar, no es una enfermedad, pero de hecho, como psiquiatra yo le pregunto cómo viene con las finanzas, si tiene muchas compras, porque vienen con problemas emocionales o un trastorno de emoción, ¿no? Estoy muy triste o estoy deprimido o estoy maníaco, ¿no? Muy contento, bárbaro, qué sé yo, porque yo sé que se empieza a gastar o empieza a comprar tiene las tarjetas a tope, está entrando o ya está en un episodio maníaco. O sea que las emociones tienen relación con el dinero y te puede llevar a tener endeudamientos. He tenido pacientes que vendieron casas, auto y dejaron a la familia y hemos tenido que intervenir como diciendo, sáquenle todo porque vende todo. Qué increíble. Sí. Y alguien que está muy deprimido, por ejemplo, que tiene una depresión diagnosticada y demás, sí,
claramente, se ve mucho, no solamente porque no tiene la capacidad para poder generar dinero, sino porque a veces no tienen ni ganas de comer, ¿no? Pero no tienen la posibilidad de pensar, de planificar y de ordenar sus finanzas y su vida en general. Esos son los casos quizás más intensos, más graves, pero alguien que le está pasando mal, eh, eh, se da como gustitos también. Y es como, Claro. bueno, y después Control. lo reescuchás, Me lo merezco. me lo merezco. Laburo todo el día, Lo ¿no? cual no quiere decir Estresado. que no te lo merezcas, pero bueno, quizás. La consecuencia, porque poder planificar, y creo que cuando ustedes hablan, que yo los escucho, ¿no? De planificar, que no te, o sea, te podés tomar el café, pero fíjate si tenés ese dinero para poder pagar, para poder tener ese café. Exactamente. Me parece demasiado minucioso, pero cuando uno puede planificar, pues los seres humanos, yo digo, mira, voy a dar los seres humanos, no, pero en general la gente necesita tener algo de control. Ahora, cuando se te pasa de control, ya te fuiste al pasto. Pero no tener nada de control es terrible, porque si vos gastás, porque me lo merezco, porque yo me siento mal, entonces, ¿sabes qué? Voy a salir con mis amigas y me la voy a patinar y no me importa, ya veré cómo lo pago después. Es una satisfacción inmediata. Lo que pasa es que después tenés que seguir viviendo respecto a esto. ¿Y cómo haces para bancarte En Estados eso? Unidos le llaman el fan money. Cuando vos haces el presupuesto y dividís tus ingresos en tres, por ejemplo, y una parte va a la planificación propiamente dicha, una parte va a inversión y una parte es el fan money, que es el dinero fan money como dinero divertido, digamos, para gastar así como libremente, dentro de un entorno controlado, porque vos sabés que es el 30% que podés gastar, por ejemplo. Igual, Carla, y ellos lo llaman. Angie. No, te quería preguntar respecto de esto, ¿no? Si cuando estamos en situaciones de crisis económicas, como traigo como ejemplo el 2001, si ves como un aumento de la ansiedad, de la depresión, de los casos de problemas mentales en este contexto. Sí, la depresión, el estrés, aumento en gente adulta, hombres. En el 2001 había no solamente depresión y estrés, porque eso sigue siendo tabú, sino aumento de infartos que están asociados al estrés. Infartos de miocardio, de infartos de corazón, ¿no? De gente que, digo, no quiere decir que si tenés un problema económico vas a tener un problema cardíaco, ¿no? Pero sí se vio porque el estrés ya está asociado, y de hecho Estados Unidos en su crisis también tuvo muchos suicidios, además, no solamente depresiones y problemas de ansiedad y demás. Nosotros siempre decimos en el ambiente psi, decimos que Argentina es un país ansiogénico per se, o sea, que genera ansiedad, porque no sabes qué va a pasar. Y tiene que ver con el no poder planificar. Es así, todos los días cambian las reglas del juego, es completamente así. Vos que sos mamá, ¿sabés por qué a los chicos tienen una rutina? ¿Por qué los seres humanos necesitamos rutina? Porque tenemos que saber qué va a pasar después. Entonces, y esto lo vemos si vos sos un chico, lo tenés, no sé, qué sé yo, hoy el lunes lo llevas al colegio, mañana martes no lo llevas al colegio, el miércoles lo llevas a la casa de la abuela, el jueves lo llevas al colegio, el viernes, no sabe, no tiene previsibilidad. Entonces, todo el tiempo está en tensión porque no sabe qué va a venir. Sí. Bueno, en los portafolios de inversiones, sí, se ve mucho eso. Y se ve mucho gente que por ahí piensa porque ve que es muy volátil el mercado argentino, que de repente conviene, porque el rendimiento va a ser más alto, porque si compro en un piso, no sé, Habana, de repente, si va bien en las elecciones, y terminan erosionando los portafolios a largo plazo, pero es porque hay mucha volatilidad y les da mucha ansiedad sentir que no sé,
la estaticidad, por decirlo así, de un portafolio de largo plazo americano, de no hago nada, compro ETF, es como me da ansiedad porque está pasando todo esto en Argentina y todos los días me cambian las reglas del juego, yo tengo que aprovechar y termina siendo contraproducente, es tremendo. Ujú. A largo plazo, ¿vos sentís que los problemas económicos sostenidos tienen un impacto más grande en la salud mental de la gente? Sí, Estar en crisis continua. porque estás en crisis continua y porque sentimientos de frustración, de inseguridad, de vulnerabilidad, digamos, de manera constante, genera estrés, ¿no? Palabra tan usada, pero el estrés médico, desde como lo vemos los médicos y los psiquiatras y los psicólogos, lleva a que puedas caer, y digamos, está demostrado que caigas en una depresión. Y si bien estamos hablando de la prevención del suicidio, poder hablar de esto, ¿no? Que eh, a ver, la relación del suicidio con la enfermedad está hay muchas enfermedades que pueden tener la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar tienen más riesgo que la población general. Las personas que tienen esta patología tienen más riesgo de tener suicidio que la población general. Pero también hay cuestiones impulsivas como perdí el trabajo, no sé qué voy a hacer y no me queda otra porque la sensación que tienen las personas que tuvieron intentos es no lo puedo resolver, ya no hay más nada, ¿para qué estar en este mundo? En muchas ocasiones. Eh, y, y esto es terrible, pero bueno, se puede llegar a eso. Ahora, sostenido en el tiempo y la probabilidad, sin otras redes, ¿no? Porque digamos, haciendo solamente esta relación, Esta sin relación. esos estados de ánimo. Pero si vos tenés una familia, tenés amigos, tenés un trabajo, esto va a hacer que, bueno, eh, te predisponga a poder solucionar lo que te está pasando. Sí, yo por ahí, esto es más una anécdota que no tengo datos, pero yo mucho tiempo trabajé en Lomas de Zamora y iba a trabajar en el tren. Y siempre me llamaba la atención que, no te digo todos los lunes, pero el día que más suicidios había eran los lunes a la mañana. O sea, la gente salía de la casa y se tiraba lamentablemente delante del tren. Pero era mucho los lunes. O sea, yo siempre digo, ¿En ¿por qué qué? estadística tenés? ¿Eh? Sí, No, los ingenieros haciendo estadística de suicidio. pero no, pero me llama la atención esta cosa de decir, bueno, salgo de mi casa a afrontar la semana y no puedo. O sea, Esa es una interpretación que vos hacías de eso. es Mira. que lunes 7 de la mañana, ¿por qué el lunes 7 de la mañana y no otro día? No sé si hay algún estudio podría averiguar, pero siempre me llamó un poco la atención eso, porque fueron 2 años, 3 años yendo allá y casi siempre eran los lunes. Eh, y por otro lado, lo que decía Angie, esto de intentar con la cartera de inversión, pero también cómo uno intenta salvarse, ¿no? Como esta cosa de invertir acá porque te vas a salvar y es la cuestión del, como si fuera un billete de lotería, ¿no? De decir, Sí. cuando tenga esto voy a estar feliz. Y eso por un lado, ¿no? Y como también lo que es la lotería, ¿no? Como es las clases más bajas son las que más juegan, ¿no? En la lotería al menos. Y esta cosa de cuando tenga esta plata voy a ser feliz. Y en muchos casos lo que termina pasando, la gente que gana la lotería es que a los 2 meses Vuelve a ser no, lo mismo. se la quemó. Entonces, esa cosa de que Además de la economía. cuando tenga esto voy a ser feliz. Mm. Y quizás no es por ahí, ¿no? Entonces a veces no es una cuestión tanto financiera, sino del lado de la salud mental, como un paso previo a la cuestión Ujú. financiera. Por supuesto que si Exacto. yo estoy endeudado hasta acá es un problema, pero como eso una cosa ¿Cómo nos puede llegué? llevar a la otra.
Sí, y además esto de poner en el afuera tu estado. Y esto es algo que muchas personas lo hacen, creo que es inherente al ser humano, como que vuelvo, la culpa es del otro. El otro es el problema, digamos. Si cuando tenga esto voy a ser feliz y no puedo ordenar mis finanzas porque mirar en el país en el que estamos, porque con este trabajo que tengo, ¿a dónde querés que vaya? Con lo poco que gano. Y a ver, y acá voy a hacer una aclaración. No estoy hablando de la gente que no llega a fin de mes, pero porque No, cobra claramente, 300.000 hay pesos. No estoy excepciones. hablando de eso porque a ver, porque porque vivimos en un contexto, no somos solamente nosotros, no depende todo de nosotros, eso es también real. Ahora, dentro de ese contexto, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Y, y es ahí donde la previsibilidad del contexto, lo que yo puedo hacer de ese contexto para mi bienestar, y qué me da ese contexto para mi bienestar o para mi malestar, es un todo y es un continuo. Cuando yo siento que ese contexto es inabordable, inmanejable, la sensación de frustración y que no puedo hacer nada me puede llevar a tirarme abajo del tren el lunes o a decir, ¿sabes qué? No hago nada. Lo que tengo me lo gasto y después veré. Total, ¿qué voy a hacer yo en este contexto? No, Tal no, cual, que es entendible tal cual. y nos cuesta, nos incluyo a todos, en Argentina poder, en gran parte por el contexto del país, planificar a largo plazo. Ujú. Eh, por pensar en sacar un crédito hipotecario a 30 años, digo, no sabemos dónde vamos a estar dentro de un año, mucho menos dentro de 30. Ujú. La verdad que uno no quiere decir que el contexto no afecta, porque obviamente nos afecta a todos, porque la situación es muy cambiante todo el tiempo, las reglas del juego cambian mucho en Argentina, eh, pero que uno puede intentar hacer cosas para estar más tranquilo o Exacto. eh, tratar de bajar ese nivel de ansiedad. Ujú. Pero sí, Hablemos de cosas felices. coincido El en presupuesto personal. que no, no, ya hablamos mucho de eso. Hoy la idea era un poco. No, si no, viste, vos, Carla, nos escuchás, nosotros siempre Quedamos Sí. repetimos, repetitivos. repetimos, No, repetimos. no son tan repetitivos. No, pero me parece que esto del presupuesto, a ver, lo digo desde mi experiencia, voy a ser autorreferencial, perdón, voy a hablar desde mi experiencia personal. Eh, Tener el presupuesto para mí, digamos, para visibilizarlo, ya verlo, te da como la sensación de control. Y nosotros no podemos controlar todo, pero esa de decir, bueno, gano tanto, gasto tanto y tengo que pagar tanto de tarjeta que es un montón, pero voy a poder pagarlo todo y me voy a quedar con nada, pero es este mes que tengo que aguantar y el mes que viene ya voy a estar más tranquila, es un montón. O no tengo que gastar tanto o estoy pagando una cuota de una suscripción que no estoy usando, la verdad es que esto no tiene sentido, y sacarlo, porque si no, uno no sabe lo que gasta, no sabe lo que tiene que a fin de mes, y no sabe lo que tiene entonces. Igual acá un comentario, que el presupuesto personal es un ratito que uno se sienta con la planillita en el mes y el resto del mes la vida continúa y se juega esto de día a día. Yo me enfrento con el cafecito en la universidad y ¿qué hago? ¿Cómo me manejo? ¿Qué técnicas puedo usar para regularme antes de tomar esas decisiones de gasto impulsivo por ahí? Una que se me ocurre es por ahí retrasar la compra de algo, tomarse al menos, sobre todo si es algo grande, aunque sea, y cuanto más grande el gasto diría que nos tomemos más tiempo, ¿no? Aunque sea 24 o 48 horas para pensar si realmente necesitamos eso o por qué lo estamos consumiendo. No sé Sí, cómo lo ven. Sí, y en muchos casos también,
tener en cuenta todo por ejemplo, yo voy al cine. El gasto que voy a tener no es solo la entrada del cine. Yo voy a ir ahí, sobre todo si voy con niños, voy a tener que comprar unos pochoclos, tenés que después ir a comer algo, entonces no decir, no pasa nada, son 2 entradas nada más. No, ok, decir, no, lo que voy a gastar es esto y tenerlo, como decía Carla, ¿no? Decir, bueno, visibilizarlo, decir, no, yo voy a gastar esta plata. No me voy a mentir a mí mismo y decir, no, total la entrada hay 2 por 1. Sí, bueno, pero no es solo eso, ¿no? Después tenés que ir hasta ahí, tenés que comprar algo para comer, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos a veces es difícil decir, lo retraso, porque ¿cómo vas a retrasar? Vos ya estás ahí en el cine, digamos. Sí. Vamos al cine. Bueno, y ahí es visibilizar, poder retrasarlo, y yo agregaría el ser capaz de ver, a ver, no por cada compra que vayas a hacer, pero digo, en general, decir, bueno, ese cafecito, ¿por qué lo estás haciendo? Porque necesitas pertenecer, porque necesitas mostrar que te compras el cafecito en Starbucks o en donde sea, en Martínez, para mostrarte, eso a vos te hace feliz, realmente te significa, o lo compras para poder decir, bueno, che, yo soy iguales a ustedes y esto te va a habilitar a algo, porque también puede ser pensado, pero es saber visibilizar el afuera, pero también pensar qué me pasa a mí con eso. Y no lo vas a hacer con cada cosa, pero en general, ¿no? Creo que es una buena manera de... y hacer el presupuesto, creo que tiene que ver con eso, con darse un rato para pensar, reflexionar, ordenar, visibilizar y planificar. Mira todo lo que significa eso, ¿no? Que tiene mucho más que el hacer una tablita de Excel. Totalmente. ¿Dónde estás parado? En todo Sí, sentido. uno se sorprende a veces cuando haces el total de la columnita de, bueno, a ver, gastos de esto, y cuando haces el total decís, mira todo lo que estoy gastando en tal X cosa, ¿no? Que a veces puede ser, para cada uno será diferente, pero te empezás a dar cuenta, ¿no? Que decís, bueno, que mirá esto, mirá este número, ok. Bueno, de repente quizás es apuntarle a esto. Sí, sí. Exacto. Mucha gente dice, bueno, cuanto más ganas, más gastas. Y últimamente, quizás escuchando el podcast también, permitiéndome pensar y reflexionar sobre estas cuestiones, digo, ¿y por qué tendría que ser así? Porque cuanto más ganas, más gastas. Algo que me contesto es, bueno, quizás porque todo el tiempo te estaban mostrando a dónde vos tenías que llegar. Entonces, estás deseando eso hace tanto que cuando lo tenés vas a buscarlo, y en vez de esperar o planificar para tenerlo o ordenarlo, y te lanzás a buscarlo directamente, ¿no? No sé. Es así. Y si tuvieras que dar un único consejo para mantener equilibrada la salud mental y las finanzas, ¿cuál sería? Te maté, un único consejo. No hay un único consejo, pero bueno, intentemos. Bueno, quizás a ver, si tuviera que resumir todo lo que venimos hablando, porque me parece que fueron como formas de decir, che, bueno, antes de comprarte el cafecito, pensá qué significa ese cafecito. Es tener conciencia, hacer consciente con lo que significa conciencia, que es el conocimiento de uno y del otro, de lo externo, ¿no? Lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. Hay muchísimos conceptos de conciencia de la medicina, la psiquiatría y la psicología, pero digamos a plano es, yo soy consciente Buenísimo. cuando conozco, lo consciente es con el conocimiento, y conocimiento lo más abarcativo posible. Entonces, si yo soy consciente que cuando estoy feliz, invito a mis hijos al cine,
compro la entrada y compro el pochoclo y después los invito a McDonald's y después pasamos, como estábamos en el shopping, les quiero comprar zapatillas porque me recalificaron en el trabajo, entonces vamos a festejar. Pero niego que tengo una deuda de tarjeta, no lo hago consciente. Tal cual. Y si no soy consciente o niego que vivimos en un país como Argentina, ansiogénico per se, que no sabemos qué va a pasar con las elecciones y demás, y me asusto terriblemente, pero no soy consciente que yo tengo mi fondo como un fondo de emergencia, que tengo un trabajo estable, que va a ser difícil que me rajen, porque qué sé yo, me necesitan en ese trabajo y demás. Por lo bueno o por lo malo, voy a estar pensando, ay, mira, y el dólar se va a ir a la miércoles. Y la verdad que yo no sé si estoy tan atrapada con el dólar. Claro. ¿Se entiende? No hago consciente y la paso mal. Entonces mi emoción va a estar alterada porque estoy enganchada en el despelote político, económico que se está viendo en la televisión. ¿Es real? Sí, es real. Pero quizás en este momento, no digo voy a fingirme demencia, pero ser consciente es poder decir, bueno, yo tengo un trabajo así, yo tengo mis fondos de emergencia, yo sé que tengo bajos gastos, estoy ahorrando, digamos, ¿no? Creo que ser consciente es... Excelente, clarísimo. Muchas gracias por el aporte. La verdad que fue un episodio súper enriquecedor para todos, me parece. Y los alentamos a que si conocen a alguien que está atravesando algún problema financiero o emocional, aliéntenlos, escúchenlos sin juzgar, acompáñenlos a buscar ayuda profesional. Y nos gustaría cerrar este episodio con alguna reflexión tuya, Carla, si querés, sobre lo que estuvimos hablando, así medio que fue lo que hablamos recién, pero si querés, sería lindo para cerrarlo distinto. Empezamos hablando de que las finanzas y las emociones son tabú. Yo decía, son tabú. Bueno, empezar a escuchar sin crítica al otro y a uno mismo sobre esto, ponerlo sobre la mesa. Buenísimo, muchas gracias. Hermoso. La verdad que fue un episodio hermoso para mí. Muchas gracias por haber venido, por tomarte el tiempo de dedicarnos un ratito y esperamos que les haya gustado. Los esperamos en el próximo episodio. Bueno, muchas gracias por invitarme. Adiós. Adiós.